Cerramos la audiencia entonces. Señor defensor, puede proseguir con su alegato. Muchas gracias, magistrado. Decía hago presente que para el día de hoy, atención a la extensión de la prueba, me voy a hacer cargo en términos de los elementos de participación en relación primeramente al hecho de los dominicos y en relación al hecho comisaría, y solicitaría dejar el análisis de los elementos respecto de escuela militar y hecho número 4 para el día lunes, su señoría. Sí, no hay inconveniente. Gracias. ¿Pero va a ir solamente a la participación o a las A los elementos de participación. Lo que pasa es que muchos de los elementos de participación de escuela militar van a ser analizados a propósito de estos otros dos hechos, entonces va a ser escuela militar, hecho 4 y calificación. Ya, muy Para el bien. día lunes. Magistrado, entonces, ahora nos corresponde empezar a analizar de la prueba rendida por el Ministerio Público aquella con la cual pretende acreditar la participación en los hechos acusados a mi representado. Desde esa perspectiva, su señoría, una primera cuestión, y dice relación a lo que la propia Fiscalía partió prácticamente su análisis de prueba. ¿Cuántas coincidencias puede tolerar la razón para mantenernos en el azar? ¿Y cuántas coincidencias entiende la razón que ya dejan de ser mero azar y pasan a ser certeza objetiva? Como que el Ministerio Público nos pide un número, nos pide un dato. Bueno, ese número, ese dato fue dado en audiencia y fue dado por uno de los testigos, y uno de los testigos que tuvimos la posibilidad de escucharlo, el testigo Wong. Y el testigo Wong, en la sexta pista del día 5 de julio de este año, en el minuto 44,08, a propósito de las razones de verosimilitud del LR, él nos hablaba y nos decía que un LR menos de 1000, por cierto, era malo. Más de 100.000, recién lo veníamos a considerar una razón de verosimilitud buena. Acá se ha planteado por parte de la defensa, y lo anunciamos en el alegato de apertura, que no nos encontrábamos en condiciones, por cierto, de dar mayores pistas respecto de quién es el autor real de estos hechos. Sin embargo, y porque no está en nuestra obligación acreditar una proposición para de ello derivar en absolución, sino que por el contrario es obligación del Ministerio Público acreditar la proposición de participación, es que en definitiva la propuesta de la defensa igualmente sigue siendo válida. Mi representado es inocente. Sin perjuicio de ello, magistrado, el supuesto que se deduce de nuestro alegato de apertura era el siguiente. Bueno, si no existe posibilidad de que en relación a los hechos de los dominicos y en relación a los demás hechos hubiese sido cometido en definitiva por una persona distinta, que esos hechos no puedan en definitiva ser atribuidos a Juan Flores, precisamente porque de la evidencia surge la duda respecto de si él es efectivamente el autor. Yo no tengo la obligación de decir quién fue. Yo solamente demando que la prueba que se reúna genere convicción en cuanto a su participación y que no deje espacios de duda,
que no deje espacios de duda, por ejemplo, respecto de la posibilidad de que otra persona hubiese cometido este hecho. Y en ese sentido, magistrado, cuando empezamos a analizar la prueba desde la perspectiva que en un comienzo planteamos, nos damos cuenta que mucha de la evidencia que el Ministerio Público pretende situar la participación de mi representado no lleva a ello, y que por el contrario, como lo explicó también el perito Wong, se constituye en lo que en términos de genética se conocía como la falacia del fiscal. Él nos ponía un ejemplo. Si hay un cuerpo y al cuerpo en un costado se encuentra una colilla de cigarro, por ejemplo, no recuerdo si fue ese el elemento que le indicó, y de esa colilla de cigarro se advierte que es tantas veces probable que sea el perfil genético del imputado, de ello no se colige de suyo que por estar esa colilla de cigarro cerca del cuerpo, quien aporte el perfil genético de esa colilla sea el autor del homicidio. Porque por cierto que deben ser complementados otros elementos. Acá una de las principales pruebas que ha enarbolado el Ministerio Público para acreditar participación de mi representado dice relación a dos situaciones. Por una, el perfil genético de cierta evidencia, y por otra, la existencia de una tarjeta VIP. Ya me voy a referir en detalle a cada uno de esos elementos. Sin embargo, haciendo un símil de lo que el testigo Wong nos planteaba, de lo que en términos genéticos significaba la falacia del fiscal, ¿acaso no el hecho de que se encuentre evidencia genética en restos de la evidencia y el hecho de la tarjeta VIP no sea que de suyo no es suponer participación y que por el contrario esa situación pueda ser explicada de otra manera? Y es así. El hecho de que se encuentre el perfil genético de mi representado en restos de la mochila no supone de suyo participación. Lo único que supone es que mi representado en algún momento tuvo contacto con dicha mochila. Contacto puede haber sido una mochila de él, que alguien se la pidió, o puede ser una mochila que él alguna vez utilizó. El hecho de que se encuentre material genético en la mochila y no en restos del artefacto explosivo nos lleva nos faculta a poder realizar esa precisión. Y por otro lado, en la tarjeta VIP también sucede un poco lo mismo, porque el hecho de que en relación a los dominicos exista una prueba que detalle la existencia de la tarjeta VIP en tránsitos circundantes periféricos a la comisión de los artefactos, no supone de ello y de suyo participación de mi representado por ser él el titular de la tarjeta, por cuanto, como lo pretendo demostrar y evidenciar, no es esa la única explicación para la existencia de que esa tarjeta circunde en este caso, este sitio de suceso. Así, su señoría, una de las evidencias que presentó el Ministerio Público dice relación con videos. Existieron varios videos, por cierto, videos del metro, y que se repitieron en varios otros medios de prueba. Sin embargo, había el otro medio de prueba 558, que era un resumen de la investigación y al cual principalmente me voy a referir. Se habló por parte del Ministerio Público en términos de que
ese video era un elemento que demostraba participación. Y la verdad, su señoría, que el video, o los videos de los dominicos del 13 de julio del 2014, no nos permiten arribar a esa conclusión, por cuanto no solamente existen videos del tránsito de sujetos en metro, sino que también existen videos de una comisaría, perdón, de una botillería en momentos previos. Y una de las... y si se recuerdan, su señoría, en los contrainterrogatorios a los testigos o peritos que dieron cuenta de la existencia de estos distintos videos, una de las líneas de contrainterrogación constante por parte de la defensa era dejar en evidencia cómo las vestimentas del sujeto de la botillería eran distintas de las vestimentas del sujeto que instala, que se refiere a instalar el artefacto explosivo. Y así, su señoría, el testigo 25, Héctor Soto Valdés, el día 30 de mayo de este año, en la pista 3, en la hora con 18 minutos y 55 segundos, precisamente en el contrainterrogatorio de la defensa, reconoce que existen diferencias de vestimenta entre estos dos sujetos, el sujeto de la botillería con el sujeto del metro. Y dentro de las características que él advierte que existen diferencias, lo está por una parte en la existencia de guantes del sujeto, en la existencia de capucha en el sujeto, y en el color de la capucha, y en la existencia de un jockey. Si se recuerdan, magistrados, las imágenes del otro medio de prueba 558, que es el resumen de investigación, efectivamente nos muestra que el sujeto que está en el... que a quien es referido la instalación del artefacto explosivo, portaba en sus manos guantes. Su chaqueta era negra con franjas grises. No tenía capucha. Por el contrario, bajo esa chaqueta se advertía la existencia de una prenda que sí tenía capucha y que llevaba puesta el sujeto, pero que era de color blanca. Y también la existencia de un jockey. Por el contrario, el sujeto de la botillería no portaba guantes en sus manos, no portaba capucha, o sea, el color de la capucha que él utilizaba era la correspondiente a un polerón de características de color celeste, no blanca, y no se advertía la utilización de un jockey. Pero no solamente eso, a través de este testigo se logró evidenciar, sino que también fueron reiteradas las consultas a los testigos y peritos que hicieron análisis de la evidencia de estos videos, respecto de un detalle bastante significativo a juicio de la defensa, y que estaba en el calzado de los sujetos, del sujeto botillería versus el sujeto los dominicos. El calzado se advertía, por cierto, que tenía una plantilla blanca, tanto la del sujeto de comisaría como la del sujeto del metro. Sin embargo, en el talón, en la parte posterior del calzado, en el caso del sujeto de la botillería, tenía un elemento que era reflectante a la luz. Por el contrario, esa circunstancia no se advertía en el calzado del sujeto de los tránsitos en el metro. Y este elemento reflectante puede advertirse, como digo, en el otro medio de prueba 558, este resumen de video, en dos momentos. Primero, en el segundo minuto con 16 segundos, o sea, minuto 2,
y 16 segundos y en el minuto 2 y 43 segundos. Por otro lado, perdón, minuto 2 con 16 a minuto 2 con 43 y después posteriormente en el minuto 6 con 17 segundos al minuto 6 con 29 segundos. Si se analizan esas dos franjas de video de resumen de la investigación, se van a advertir lo que hicimos presente durante el curso de nuestras contrainterrogaciones. Ese elemento que uno podría decir destaca en el calzado no se advierte en un sujeto respecto de otro. Y de esta característica no solamente la habrán podido apreciar y la podrán apreciar sus señorías, sino que también refirieron testigos. Y es así que don José Domingo Carcamán Trempil, que es el dueño de la botillería donde se captaron esas imágenes, él declaró el día 31 de mayo del 2017. Él es el testigo 22. Y él precisamente refirió algo reflectante en el calzado en la parte posterior. Y de hecho, la defensa también le refirió o le pidió que pusiera atención en un elemento reflectante que estaba en los focos de un vehículo estacionado fuera de la botillería. Y él también advirtió que en ese vehículo se advertía el mismo fenómeno visual de un elemento que reflectaba. Y claro, porque los focos tienen al lado de la ampolleta un elemento reflectante para mejorar el rendimiento del vehículo. De manera tal que el testigo José Domingo Carcamán Trempil, el 35 de mayo, y el dueño de la botillería, advierte de esa situación. Situación que, por cierto, fue muy resistida por los funcionarios policiales, que se les mostraba el video, pero era bastante resistida por parte de estos poder coincidir con la defensa. Y baste para ello recordar precisamente la declaración del testigo Héctor Soto, quien él, a pesar de coincidir en cuanto a las diferencias de vestimenta, cayó en contradicciones al momento de describir las características del calzado, pues precisamente se dio cuenta de que corroborar los dichos de la defensa generaba esta diferencia, que el calzado del sujeto de la comisaría se visualizaba distinto al calzado del sujeto de escuela militar. Y esto en relación a la tonalidad de ese calzado, porque si se aprecian las imágenes, la tonalidad del calzado del sujeto de la botillería es, si bien la planta blanca, en la parte superior es oscura. Y en cambio, el calzado del sujeto del metro, si bien la parte inferior es blanca, la parte superior es de tonalidad más clara. Esto también fue advertido, reitero, por el testigo Paulo Rebolledo, testigo 189, el 26 de mayo del 2017. Él es funcionario policial que, de hecho, tuvo la labor de levantar las imágenes, concurrir a la botillería. A él también se le exhibieron las imágenes en audiencia y él también señaló que resalta un objeto blanco que podría ser reflectante, que podría ser una leyenda o marca de zapatillas. Él también, advirtiendo las imágenes, advierte ese que, si bien puede ser pequeño detalle, no es igualmente menos importante o trascendente. Cuando uno y sobre todo en la experiencia que hemos tenido, su señoría, en cuanto a delitos en general de gravedad, y cuando se recurre a imágenes de los sucesos, uno generalmente advierte que las diligencias investigativas están orientadas a encontrar las características de vestimenta no solamente en
elementos incautados, sino que también en otras imágenes de la persona en distintos contextos. ¿Y acaso, señoría, llama la atención que esa situación no se dé? Entonces, cuando nos ponemos a pensar, bueno, si es Juan Flores el que se ve en el tránsito del metro, uno esperaría encontrar esas vestimentas del tránsito en el metro en allanamientos, en otros videos. Por el contrario, si lo que se pretende, si se supone que el sujeto de la botillería es distinto al sujeto del metro, uno puede entonces advertir que esas coincidencias no se generan. Y es precisamente lo que sucede acá. Entre el registro de la tarjeta en la botillería y el registro del primer tránsito del sujeto sospechoso de la instalación del artefacto explosivo, la verdad es que transcurre bastante tiempo. Y es bastante la distancia entre un lugar y otro, de manera tal que esa situación también abona a la posibilidad de que sean personas distintas. Reitero, las vestimentas del sospechoso no fueron vistas en Juan Flores, por ejemplo, en otros tránsitos del metro. Existían videos en Santa Rosa, San Pablo, Blanqueado, que no consignan, en las cuales no se advierten dichas vestimentas. Por otro lado, existieron acá igualmente seguimientos a Juan Flores, y ninguno de los funcionarios policiales que dio cuenta de esos seguimientos refirió tampoco haber visualizado a mi representado con similares vestimentas. Y eso fue parte de la línea de contrainterrogación que como defensa realizamos al testigo 124, Alfonso Brand, al testigo 125, Ramón Baeza, al testigo 126, Ramón Salgado. Todos estos, al testigo 85, Felipe Ramos, todos estos que tuvieron la posibilidad no solamente de hacer seguimiento, sino que también de poder hacer análisis de imágenes, ninguno de ellos refirió que las vestimentas del sujeto a quien se le atribuye la instalación del artefacto explosivo en el metro hubiesen sido vistas a mi representado Juan Flores. Otra situación también acontece, reitero, en relación al allanamiento efectuado a su domicilio. No se encontraron guantes, no se encontraron gorros, bufandas, ese polerón de capucha blanca no se encontró, esa parca de color negro con franja ploma tampoco se encontró. Ninguno de esos elementos se encontró. Y reitero, nuestra experiencia en casos de delitos siempre nos entrega eso, de que las vestimentas de los sujetos, por lo general, después suelen ser encontradas. Las vestimentas de los sujetos que participaron en el hecho, por lo general, después suelen ser encontradas. Acá esa situación no acontece. Y si bien la Fiscalía ha pretendido asimilar cierto elemento encontrado en la casa de mi representado, una zapatilla, como un elemento coincidente con con lo que se visualizaba en las imágenes del tránsito del metro, al hacer el análisis de quien declaró respecto de eso, doña María Mendizábal, dejaremos en evidencia que en las propias conclusiones de la perito Mendizábal no se permitía llegar a esa conclusión, toda vez que ella hablaba de similitudes, pero no de identidad.
Y otro elemento también, su señoría, dice relación al Facebook. El Facebook de mi cliente también fue vigilado. Y en dicha red social, de la cual incluso se extrajeron fotografías del cuerpo de mi representado con los tatuajes que tenía mi representado, en ninguna de las fotografías que existían en esa red social se visualiza a mi representado con algunas de las vestimentas del sujeto de los dominicos. Y por último, también respecto del momento de su detención, las ropas que vestía mi representado al momento de su detención tampoco coincidían con las ropas de las cuales uno pudiera extraer ciertas características comunes con las ropas o las vestimentas del sujeto en el tránsito. Entonces aquí nos empezamos a plantear la duda, bueno, tenemos una hipótesis, es el sujeto del tránsito del metro es Juan Flores. La otra hipótesis es decir que no lo es. La segunda hipótesis, decir Juan Flores no es, se advierte o se ve apoyada por el hecho de que en las imágenes del sujeto de la botillería existen diferencias. ¿Y por qué me he concentrado de alguna manera, su señoría? ¿Por qué me he concentrado de alguna manera en las imágenes de la botillería? Me he concentrado porque precisamente la perito María Benavente, perito 11, el 23 de agosto nos dio cuenta de su informe pericial, el 4738. El punto es, ¿qué es lo que nos dijo respecto de ese informe pericial? Y la perito Benavente, lo que la comparación del biométrico solamente lo realizó, o digamos, solamente logró conclusiones a partir precisamente de las imágenes del sujeto de la botillería. Las imágenes al sujeto de la botillería, de las cuales ella advierte ciertas características faciales que pueden coincidir con las de Juan Flores. Además, el hecho de que esa botillería queda cerca del domicilio de su hijo y que, como se refirió en su rutina de cotidianeidad, por lo general él en las noches iba, o sea, los fines de semana iba a ver a su hijo y lo entregaba los domingos. Por tanto, la posibilidad de que el sujeto de la comisaría sea Juan Flores puede ser un dato, pero que ese sujeto sea el mismo que se ve en las imágenes de los tránsitos en los metros, ahí ya tenemos un salto y de hecho los mismos medios de prueba dan cuenta que no lo es. Y los medios de prueba dan cuenta de que no lo es por una cuestión de suyo obvia. Las ropas no son las mismas. Por otro lado, magistrado, y en relación a este elemento, a la zapatilla, que analizó la perito María Mendizábal, perito 18, en su informe pericial 4993, la perito Mendizábal, ella nos dio cuenta, y de hecho se le exhibió el otro medio de prueba 459, que correspondía a dos zapatillas, ET19 marca Nike y ET20 del otro medio de prueba 460 marca Vans. Ella describió las características y describió las características principalmente de la zapatilla ET19 y la describe como de un color claro en la parte superior, que, reitero, o una tonalidad clara en la parte superior, que, reitero, es distinta a la característica de la zapatilla que se advierte del sujeto en la botillería.
pero que sí, y de hecho esa es su conclusión, sí tiene ciertos rasgos de similitud con los del tránsito en el metro. El punto es, su señoría, que ¿a quién puede corresponder esa zapatilla? La ET19. Y aquí un dato que la Fiscalía no cruzó, pero que sí es relevante a la hora de determinar que esa zapatilla no corresponde a Juan Flores. Y no corresponde a Juan Flores no por el hecho, la Fiscalía lo ha querido atribuir de que esa zapatilla es de su pertenencia por el hecho de haber sido encontrada, la zapatilla Nike ET19, haber sido encontrada a propósito del allanamiento en su domicilio. El punto es, su señoría, que en el momento de la detención de Juan Flores también fue detenido Guillermo Durán. Y ambos tuvieron que entregar a los funcionarios policiales sus vestimentas, todas sus vestimentas, incluidas sus zapatillas. Y lo que se advierte es que la talla de Juan Flores no coincide con la talla de ET19. Porque la talla del el calzado Nike ET19, y de hecho esta consulta se le hizo a la perito Mendizábal y ella la describió, ET19 tenía una talla 44, que su equivalencia norteamericana era el número 10, Reino Unido 9, Europa 44, y en centímetros 28. Por el contrario, habían otras zapatillas, marca Vans, talla 41, norteamericana 8,5, Reino Unido 7,5, europeo 41 y de 26,5. ¿Y cuáles eran las zapatillas que tenían los sujetos al momento de ser detenidos? Juan Flores y Guillermo Durán. Pues bien, Guillermo Durán, la zapatilla levantada por Hugo Troncoso Elgueta a propósito del informe pericial 4993-14, daba cuenta de que su zapatilla, evidencia E7LJ, era precisamente talla 44. Y la zapatilla de Juan Flores, E14LJ, también levantada por Hugo Troncoso, o de la cual nos refirió Hugo Troncoso, era talla 41. Por tanto, y acá también concatenar con otro elemento, no solamente no solamente que Guillermo Durán al momento de ser detenido sus zapatillas eran talla 44, sino que ¿por qué las zapatillas de Guillermo Durán estarían en la casa de Natalie Casanova? Y eso se explica de una manera muy simple, porque lo refirieron los testigos, lo refirió, por ejemplo, la vecina, doña Ingrid Fuentes, la testigo 138, dijo que Guillermo vivía o había vivido en ese domicilio y que era constante verlo. De hecho, ella, la testigo traída por el Ministerio Público, 138, tenía más recuerdos de Guillermo Durán que de Juan Flores. Entonces, esto que la Fiscalía pretende atribuir a Juan Flores porque su zapato se parece, la verdad es que nada. Ese zapato encontrado en el sitio del suceso no tiene nada que ver con las similitudes que describe la perito Mendizábal en relación a las zapatillas del sujeto sospechoso de los tránsitos. Y de hecho sus conclusiones son también básicas. ¿Por qué lo digo?
Porque ella no solamente hace un análisis de ese elemento de prueba, sino que también lo hace respecto de la otra zapatilla. Inicialmente la pretendía atribuir a la imputada Casanova. Pero ella termina concluyendo de que, y esto en relación a la foto 38 del otro medio de prueba 45, al describir el calzado de S2, que impresionaba como de sexo femenino, ella describió un calzado oscuro y planta clara. Y dijo que esas dos características no permitían efectuar comparaciones. Sin embargo, respecto del sujeto 1, que señaló que impresionaba del sexo masculino, además de dar la descripción del calzado de color claro y con planta blanca, refirió que existía en el costado del calzado una figura oscura y que ese sería el elemento que permitía comparar y que ese sería el elemento que le permitía a ella definir de que existía alguna suerte de similitud. Lo curioso, su señoría, es que si el color del calzado y el color de la planta, por ser elementos muy comunes, no le permitía generar conclusiones, y que por el contrario sus conclusiones estaban basadas en la figura que ella señalaba se advertía en los costados, lo que uno hubiese entonces esperado es que hubiese existido un mayor detalle de esa figura. Y a las consultas de esta defensa, la perito reconoció que a pesar de tener los elementos electrónicos y tecnológicos, computador, posibilidad de hacer zoom, ella no lo hizo. No hizo zoom a la imagen. No tenía incluso la capacidad de describir de si ese logo estaba en la parte delantera, en la parte trasera. Dijo más o menos al medio. Entonces, ¿cómo se va a poder comparar una zapatilla si los elementos descriptivos, color del calzado, color de la planta y figura de los dos primeros señala que no son útiles para generar comparación, para generar identificación? Y el elemento figura no lo detalló, no lo describió, no lo analizó, no utilizó zoom. Su conclusión sobre ese punto es vaga. Reitero en cuanto a que ella también solamente concluye de que existan ciertas similitudes, pero no concluye en términos de que exista identidad. También se le consultó, y esto era relevante, porque a pesar de que existía el peritaje de la perito Benavente, que decía que las imágenes del sujeto de la botillería eran Juan Flores, no se le entregaron esas imágenes a la perito Mendizábal. Y eso también fue objeto de una línea interrogativa, de contrainterrogación. Se le consultó: ¿analizó usted las zapatillas de un sujeto de la botillería? ¿Analizó usted si ese sujeto, el color de la zapatilla, el elemento reflectante de esa zapatilla? Y ella refiere que ese elemento no se puso, no formaba parte de su análisis. Y habían otras imágenes, su señoría, en donde también era más o menos indubitada que correspondían a Juan Flores. Y eran las imágenes de otros tránsitos en el metro, en donde, por ejemplo, estaba en compañía de su padre. Y de esas imágenes, o de las otras imágenes de Santa Rosa en compañía de una persona de sexo femenino, se le consultó a la perito de si esas imágenes las analizó.
y también refirió que no le fue requerida examinar esas imágenes. Entonces, cuando la Fiscalía quiere pretender atribuir similitud entre la zapatilla encontrada en su casa con las del sujeto en los tránsitos el sujeto sospechoso en los tránsitos del metro, lo curioso es que no corrobora esa afirmación de similitud con otras imágenes en las cuales se había realizado prueba para dar una aproximación en términos de que existiera correspondencia a Juan Flores. Esas zapatillas no se compararon con las zapatillas de Juan Flores, a quien se identificaba en botillería, ni se compararon con los calzados que él portaba en los distintos tránsitos del metro. Y reitero, si hemos de suponer a quién corresponde las zapatillas encontradas en el sitio del suceso, o sea, en la casa de los imputados, tenemos una evidencia bastante clara en cuanto a la detención de Guillermo Durán. Respecto de este punto, respecto de las características del calzado, también nos declaró don Héctor Valdés, el testigo 25, el 30 de mayo del 2017. Y él, en la pista 3, a la hora 39 minutos y 13 segundos, a propósito del otro medio de prueba 615, el video de la botillería, él refiere, y con harta dificultad, él refiere que efectivamente existían diferencias del calzado del sujeto de la botillería con el sujeto del tránsito, porque al menos en ese momento él señaló que el calzado se veía un borde blanco y al parecer en la parte superior oscuro. Cuestión que eso sí, después se retractó y esa contradicción quedó evidenciada en el tribunal. Voy a pasar a otro punto, magistrado. No sé si por el horario sea pertinente hacer ahora el receso. Ya son las 11:15, así que vamos a hacer un receso hasta 1:15 para las 12. Señoría, Sí. solo hacer presente que me voy a tener que retirar por tener una audiencia en la Corte y va a quedar la fiscal Claudia Caña, por favor. Sí, no hay inconveniente. Gracias, señoría. Muy bien.